revisar eh, tres conceptos, ¿ya? Vamos a partir con la gestión del alcance, vamos a explicarla a detalle. Vamos a ver lo que es gestión de cronograma, gestión de costos y gestión de la calidad, ¿ok? Entonces, para eso voy a proyectar. No sé, chicos, si de repente de los que están presentes eh, haya existido alguna pregunta de la última clase, algún pendiente. Hacia el final les voy a consultar sobre el hecho de qué caso práctico les gustaría que veamos en la última clase, ¿ya? Para poder, pues, preparar lo necesario y con ello podamos eh, poner un caso práctico justamente en relación a la gestión de proyectos, ¿ok? Listo, entonces, por favor, chicos, confírmenme si pueden ver mi pantalla. Me apoyan con un check si es que todo está bien o con un comentario, por favor. Ah, perfecto. Gracias, Sandra. Listo, entonces, veamos. Hay una consulta, a ver, disculpen. Por ahí creo que no está en modo presentación. No, todavía. Estoy ahorita justo proyectando modo presentación. Ya. A ver, ¿qué vamos a revisar en relación a la gestión del alcance? ¿Ya? Esta es la segunda área de conocimiento. Ya vimos en primera instancia y a buen detalle la gestión de la integración. Y como les mencioné en la clase anterior, era importante poder revisar a ese detalle. ¿Por qué? Porque justamente integra o consolida todas las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? En esa área lo que vemos son procesos relacionados al alcance, a los costos, tiempos, cronogramas, etcétera. Y básicamente ello nos permite tener una visión consolidada, integradora del proyecto que estemos gestionando como director de proyecto. Entonces, a partir de ahora vamos a revisar el resto de áreas por los tiempos. Entiendan de que de repente llevar un curso de gestión de proyectos orientado hacia el PMUC, en realidad esos son diplomados que incluso duran pues de 6 a 7 meses, pero lo que estamos haciendo en estas clases es darles una introducción, mencionarles lo importante y lo valioso que es conocer pues determinadas pautas estandarizadas a nivel global en relación a la gestión de proyectos y que esto los invite a poder tener mayor alcance digamos, del curso como tal y que también puedan apostar por la certificación que puedan sacar acá en nuestra institución, que está avalada por profesionales pues que tienen mucha expertise en relación a este tema. ¿Ok? Listo, entonces, sin más preámbulo, veamos gestión del alcance, vamos a revisar sus procesos. En el primer cuadro, tal como lo visualizamos, tiene 6 procesos. Estos procesos relacionados al alcance están determinadas en dos partes del ciclo de vida de un proyecto, en la parte de planificación y en la parte de monitoreo y control. ¿Ok? La mayor parte de estos procesos están en planificación. Como ven, tenemos 4. ¿Ya? ¿Cuáles son? Planificar la gestión del alcance. Hacia abajo vamos a ver la descripción de este proceso. Recopilar requisitos, definir propiamente el alcance, crear EDTs. Igualmente, vamos a ver en qué consiste o qué quiere decir el EDT. Y en la parte de monitoreo y control está validar y controlar el alcance. ¿Ok? Esta parte inicial es muy importante y siempre la estoy mostrando en cada área de conocimiento a modo de introducción. ¿Por qué? Porque un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito. Ya, listo. Entonces, vuelvo a proyectar.
Veamos, entonces ahora conceptos claves. ¿Ya? Estos conceptos básicamente son muy importantes y que les va a servir de mucho en relación a lo que es el alcance. ¿Ya? Y veamos, entonces, en primer lugar, incluye procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, valga la redundancia en ese término. ¿Para qué? Para que podamos completar el proyecto con éxito. ¿En qué consiste entonces este concepto? En el alcance, nosotros vamos a detallar todo lo necesario que va a incluir el proyecto a lo largo de la ejecución de este mismo y que hacia el final, cuando ya presentemos el producto terminado, podamos basarnos en un documento que básicamente es justamente la planificación del alcance, ¿ya? Y en ese documento básicamente vamos a avalar todo lo que en conjunto con nuestro cliente, con nuestros líderes usuario, pues hayamos definido en una fase previa, ¿ok? Entonces, con eso vamos a poder garantizar que lo que nos pidió el cliente lo estamos cumpliendo, en pocas palabras. Asimismo, se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Eso es importante. El alcance no solo tiene lo que vamos a hacer, que obviamente es lo más importante, porque de lo contrario, si no estuviese delimitado qué voy a hacer y esté avalado con la conformidad de nuestros usuarios, pues yo podría hacer, digamos, cualquier requerimiento que inclusive de repente el cliente pues no lo necesita, ¿ok? Y eso pues nos llevaría hacia incumplir la necesidad del usuario. Pero así como ello, es mucho más importante, créanme, por expertise se lo comento, es mucho más importante incluir lo que, o digamos, incorporar en el documento aquello que no se va a incluir en el proyecto, ¿ya? Básicamente ahí se ponen supuestos, limitaciones y otros que de alguna manera, cuando yo estoy desarrollando el proyecto, debo tener en consideración qué no va a ir y el usuario lo debe conocer desde el inicio. ¿Por qué? Porque de esta manera no podría hacia el final del proyecto reclamarme sobre aquellas cosas que de repente al final ellos quisieron incluir, pero en ningún momento se acordó ello. Entonces, esa parte es la más importante, por más que en los formatos de alcance figura en la última parte de los documentos que se elabora, desde mi opinión, es la parte más importante y deberíamos tratar de tomarnos nuestro tiempo, analizar muy bien y ser lo debidamente específico a la hora de incluir todo ello. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, digamos, contextualizar, elaborar el concepto como tal de aquello que no vamos a incluir, pues puede ser tergiversado, pues puede ser malinterpretado y al final el cliente podría pues utilizarlo no en nuestra contra, sino podría utilizarlo de una manera para poder avalar aquello que en principio no quedó claro y podría decirnos, oye, pero yo no te entendí eso, ¿no? Así que esos conceptos que acabo de mencionar son los más importantes en relación al alcance, a la gestión del alcance. Veamos una descripción global sobre los procesos, los 6 procesos que hemos visualizado en la parte superior, ¿ok? Vayamos con el primero. Planificar la gestión del alcance. ¿Qué nos dice a nivel conceptual? Nos dice que lo que se busca es crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, uno, cómo vamos a definir el alcance, cómo vamos a validar el alcance y cómo vamos a controlar el alcance. Esos 3 términos, definir, validar y controlar, son los más importantes que están inmersos en el concepto de el alcance común. Y no solo del proyecto, chicos, sino también del producto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una cosa es proyecto y otra cosa es producto? Sí, son diferentes. Como ya vimos en su momento, el proyecto es todo el proceso por el cual se elabora un producto o servicio, ¿sí? Y el producto es el entregable final, ¿no?
que va a ser utilizado por el cliente. Ambos, yo tengo que definir cuál es el alcance, de qué se va a hacer en el proyecto y qué va a tener el producto, ¿sí? Esas definiciones del proyecto y del producto son muy importantes. Y básicamente están en relación al proyecto, está todo un plan del alcance y en relación al producto están los requisitos que justamente vamos a ver en el proceso siguiente. Validar. Tengo que validar en algún momento del proyecto o como parte del seguimiento, tengo que validar que lo que yo definí se esté cumpliendo. ¿Sí? Se esté cumpliendo, se esté, digamos, logrando de repente objetivos pequeños. Si, por ejemplo, estamos gestionando en relación a metodologías ágiles, de manera, digamos, paulatina, yo puedo ir validando que lo que se definió en el alcance, pues se está llevando a cabo. Asimismo, el producto. Ya el producto también podría ir validando que en el trayecto estemos cumpliendo los requisitos. Por último, el controlar. El controlar también es parte importante del alcance. ¿Por qué? Porque ahí controlo que de repente no esté funcionando algo, ¿ya? Algo que definí en el alcance y yo debo tomar las acciones correspondientes para poder enfrentar o tomar acción en relación a, digamos, aquello que salió y no nos afecte hacia el cumplimiento del proyecto. ¿Ok? Entonces, la planificación tiene ello, ¿no? La definición, validación y control del proyecto y del producto final. Ahora, segundo proceso, recopilar los requisitos o requerimientos, ¿ya? ¿En qué consiste? Determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Este concepto nos lleva hacia poder definir qué son los requisitos, ¿de acuerdo? Los requisitos básicamente son las definiciones funcionales y no funcionales de lo que necesita el cliente, ¿ya? Partimos justamente de la base de las necesidades. Es como digamos, un árbol jerarquizado en el que primero tenemos objetivos del proyecto, ¿cierto? Eh, Esos objetivos del proyecto están en este nivel, pero hacia arriba están las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario? En base a lo que necesita el usuario, nosotros definimos objetivos del proyecto que nos van a ayudar a cumplir esas necesidades. Esos objetivos del proyecto luego se van a desglosar en requisitos o requerimientos. Digamos en concreto, las necesidades tienen el lenguaje usuario, el lenguaje cliente, ¿no? En las que de manera, pues, fácil de entender, nos pide lo que necesita. En cambio, los requisitos o requerimientos ya vienen a ser definiciones funcionales y no funcionales de lo que se requiere para el proyecto. ¿Por qué digo funcionales y no funcionales? Las funcionales básicamente son aquellas que justamente se van a visualizar en el producto final, aquello que es funcional, ¿no? El no funcional son requisitos que sobre todo vienen, por ejemplo, en el caso de proyectos tecnológicos. En ese caso están las configuraciones de qué, de nuestra infraestructura, por ejemplo, las configuraciones de un dominio, las licencias de alguna herramienta, o sea, todo lo que yo necesito detrás de las funciones del producto final. Eso vienen a ser los requisitos. Un ejemplo de ello, veamos. Una necesidad es, por ejemplo, ¿no? Viene el usuario y me dice, necesito un sistema contable que me permita optimizar mis procesos correspondientes. Perfecto, o sea, en esa parte no hay mucha ciencia, ¿ya? Los términos son claros, ¿no? Generales, no detallados, pero lo podemos entender. Es una necesidad.
Esa necesidad se puede desglosar en subnecesidades, ¿no? Me puede decir el usuario, quiero que tenga 3 módulos. El módulo de registrar cuentas contables, el módulo de realizar cuadre de cuentas y el tercer módulo, generar reportes. Son 3 módulos. Igualmente, esos 3 módulos denotan que el proyecto de alguna manera debe tener esas 3 necesidades inmersas en el desarrollo correspondiente. ¿Cuáles serían los requisitos? Los requisitos serían por cada necesidad. Veamos, ¿cuál es la primera necesidad? Esto es un sistema contable. Entonces, al ser sistema contable, debe tener algunos requerimientos regulatorios, ¿sí? Algunos requerimientos regulatorios. ¿Por qué? Porque de repente tengo que estar seguro del tema de impuestos, el tema de aseguramiento de estados de cuenta, todo ello, aquello que puede estar inmerso desde esa perspectiva, ¿ya? Pero también puede estar, por ejemplo, ya en el primer en la primera necesidad, que básicamente era la de registrar cuentas contables. En ese registro de cuentas contables yo puedo tener los siguientes requerimientos, ¿ya? El primer requerimiento, validar que el campo cuenta contable que yo registre, por ejemplo, tenga solo 10 caracteres, ¿ya? Y sea numérico. ¿Ok? Ah, perfecto. Entonces, ese es un requerimiento funcional más detallado, ¿ya? Y tienes que tener determinado conocimiento técnico, porque tengo que saber interpretar el hecho que me esté pidiendo. Valídame que el campo cuenta contable al momento de registrar tenga 10 caracteres, sí o sí, y solo sea numérico. Entonces, ya en esa parte del requerimiento, pues se debe tener un conocimiento más técnico, pero también, pues, tener, digamos, el conocimiento necesario a nivel de las necesidades del cliente. Normalmente, ¿quiénes recopilan los requisitos? Normalmente, obviamente lo lidera el director de proyectos en relación a, pues, gestionar todo ese levantamiento de requisitos, pero también, digamos, participan el equipo de desarrollo. Cliente. A nivel procesos, ¿a qué procesos va a impactar este requerimiento? Y por último, riesgos, que siempre una automatización ya tiene ciertos riesgos y esa área debe tener conocimiento al respecto. Entonces, ya estamos empezando a afinar, ¿no? Lo que requiere el cliente. Y eso básicamente es parte del alcance. Estoy comenzando a definir el alcance, que justamente es el otro proceso, definir el alcance. Nos dice desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. O sea, ya con los requisitos, ya con mi plan, ya, yo ya puedo definir con mayor detalle el alcance del proyecto. Y básicamente es llevar los 2 puntos anteriores hacia un formato más detallado que finalmente va a ser el entregable de salida que tenga este proceso. Ese es el entregable que, digamos, debe tener la conformidad, pues, de todos. ¿Ok? Siguiente actividad o proceso, tenemos crear la EDT o la WS. Esto básicamente es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo de proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. ¿Qué es el EDT? El EDT es básicamente el esquema de desglose de tareas. O sea, nos permite tener un esquema desglosado de tareas, solamente de tareas. No estamos hablando de otros factores como el tiempo, como el costo, no. Solamente definir las tareas. Para cada requerimiento, lo más seguro es que yo tenga una o más tareas
que ejecutar para que justamente se cumpla ese requerimiento, por ejemplo, de registrar cuentas contables. Entonces, yo tengo que listar cuáles son esas tareas que me van a permitir lograr ese requerimiento, ¿de acuerdo? Y eso lo puedo subdividir hasta el nivel que yo crea necesario. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿no? Para registrar las cuentas contables, de repente yo tengo 3 actividades principales y dentro de cada esas actividades yo puedo tener uno o más subactividades, ¿de acuerdo? Eso es el EDT. De esa forma empezamos a elaborar el cronograma. El cronograma, cuando ya entremos a ese tema, digamos, es una planificación más detallada, donde no solamente están las tareas, sino están otros componentes como el responsable, los tiempos, el costo, las dependencias u otros. Pero en el alcance ya se va definiendo la primera parte que me importa del cronograma, que son las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, los componentes que puedo yo subdividir pueden llegar hasta el nivel que uno en realidad crea necesario. Profe, ¿hasta qué nivel me aconseja llegar cuando armo mis CDTs? Básicamente la pregunta es depende al proyecto, pero lo que sí deberíamos preguntarnos es básicamente el hecho de decir, ¿esta tarea me genera de verdad valor o simplemente estoy rellenándolo por tener un listado o un cronograma muy grande? Si la respuesta es, en realidad no es tan relevante, entonces mejor no la tengo, ¿ya? Pero si me genera valor, siempre pregúntense, ¿qué valor me genera la tarea que estoy definiendo? ¿Cuál es la salida o el producto de esa tarea? Una salida no solamente tiene un proceso o área de conocimiento, una salida también tiene cada tarea. Para ejecutar una tarea tengo entradas y tengo salidas. Entonces, esa salida debe generar valor de cada tarea, ¿de acuerdo? Eh, Validar el alcance. Una vez que ya terminé en la parte de planificación, que es prácticamente después a dar go al proyecto, comienzo mi ejecución, ¿cierto? Y mientras comienzo la ejecución y la voy ejerciendo, a lo largo de toda esa ejecución, yo voy a poder monitorear y dar control. Dentro de esa fase que puede suscitar en cualquier parte de la ejecución, viene el hecho de validar el alcance. ¿Qué es este proceso? Básicamente es el hecho de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. O sea, cuando yo termino digamos, de ejecutar todo el proyecto, empiezo yo a validar el alcance. O sea, ya me dice digamos, el equipo de proyecto me dice, aquí tiene, ya está el producto. Ah, perfecto. Entonces debe haber un equipo que valide que todo lo que se pidió en el alcance a nivel de requisitos, por ejemplo, esté cumpliéndose en el producto final. ¿De acuerdo? Ese es el hecho de validar y cuando yo lo valido, acepto el entregable final y por lo tanto estoy de acuerdo como cliente o usuario final. Asimismo, tenemos el hecho de controlar el alcance. Este proceso lo que nos brinda es el hecho de monitorear el estado del proyecto y el alcance del producto y de gestionar cambios a la línea base del alcance. Justamente, ¿no? En todo ese proceso de ejecución, yo puedo dar cortes, ¿para qué? Para que pueda revisar si lo que se ha planteado desde el inicio en realidad se está realizando y no esperar hasta el final. Eso es, digamos, una tarea necesaria para asegurar de que en realidad estamos cumpliendo en cada parte y no esperar recién el producto final. Eso nos ayuda mucho en encontrar defectos, que como ya lo vimos hacia clases pasadas, los defectos son pues incidentes o errores que salgan en el producto final, ¿no? Y básicamente esto es la parte de gestión del alcance.
No sé si tienen alguna consulta, chicos, para poder trabajarlos. Hola. Norman, Lisette, Erika, ¿todo claro? ¿O tal vez existe alguna consulta? Pregunta, ¿no debería, Norman, a ver, ¿no debería definirse el alcance para poder planificarlo? No. La primera tarea es yo planifico en qué etapas. La planificación, básicamente, como la palabra como tal, conlleva a una serie de actividades para yo poder cumplir un objetivo. ¿Sí? Eso es planificación. Entonces, yo planifico en qué momento voy a definir el alcance. ¿Quiénes van a participar en esa definición del alcance? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Ya? Eh, por eso una vez que yo lo planifico, empiezo a relevar todos los requerimientos, ¿ya? Cuando ya llego a la definición del alcance, esos requerimientos, ¿ya? Van a tener priorizaciones, van a tener sus propias, digamos, consideraciones que se deben tomar en cuenta. Entonces, primero, básicamente, viene el hecho de definir el plan, ¿no? O planificar. Luego viene el de definir requerimientos y luego ya la definición del alcance como tal, donde ya empiezo a armar mi alcance. ¿Cómo puedo realizar una cotización a un cliente para desarrollar? Ah, vale. Estamos hablando de dos momentos, Norman, ¿ya? Cuando yo busco, digamos, a un proveedor, ¿no? Un proveedor que en principio va a desarrollarme un producto o servicio, estamos hablando de la etapa de due diligence, ¿ya? Esa etapa de due diligence, ¿en qué consiste? Y esa etapa del due diligence forma parte del anteproyecto, ¿ok? En el anteproyecto, yo lo que tengo es un caso de negocio. El caso de negocio no tiene requerimientos, tiene simplemente funcionalidades a grandes rasgos de lo que yo quiero como cliente. No está definido a detalle lo que yo busco realizar, ¿ya? Entonces, a ningún proveedor, créeme, a ningún proveedor en el momento de la cotización yo voy conociendo todo, porque obviamente cuando yo encuentre a un cliente, a un proveedor, ese proveedor me va a aportar desde su expertise al momento ya que yo, digamos, termino mi due diligence y seleccioné a un cliente, a un proveedor, disculpa, a partir de ello, recién voy a llegar al nivel de detalle que tiene digamos, el proveedor que nos lanzó en la parte de cotización, en la parte del anteproyecto. Pero para esa parte no se necesita de mucha especificación, ¿ya? Norman, cuéntame, ¿cuál es tu concepto? A ver, Norman, Frank, lo dale, que pasa es que, bueno, no sé, aquí de pronto el concepto, yo trabajo en la parte de construcción de obras multidisciplinarias para el Estado, en este caso para perfecto. oil and gas, ¿sí? Ujú. Entonces, el proyecto, cuando se dice proyecto, ¿sí? No hablemos de la parte de anteproyecto porque, digámoslo así, que hay empresas que se contratan para desarrollar esa parte, ¿sí? O sea, para ellos el proyecto es hacer una ingeniería básica, conceptual, básica y detallada de lo que se pretende hacer, ¿sí? Ya cuando se asigna el proyecto a un contratista de construcción, debo darle todas las especificaciones claritas y decirle exactamente cuál es el alcance para poder, digámoslo así, que ese contratista me cotice, ¿sí? Y con base en los precios que me está entregando a él, sumado a las cantidades que se tienen previstas para la ejecución del proyecto, es decir, si vamos, pongamos un ejemplo sencillo, vamos a construir una casa, ¿sí? Entonces yo necesito utilizar, digámoslo así, ladrillo, bloque, necesito utilizar concreto. Entonces él ya tiene las cantidades exactas de concreto porque ya tiene el diseño completo de la casa.
así como la saqué para que me cotizara, yo no tengo por qué cambiarle como cliente nada, y así es que contrato a la persona, ¿sí? O a la compañía que me va a desarrollar esa casa. Esas Norman, especificaciones discúlpame. tienen que estar tan claras Permíteme para poder de que si la repente conversar. persona, perdón, Permíteme, o sea, tu intervención me parece aló, importante, pero creo que va a ser provechosa en la medida que podamos conversar, que creo que eso es lo que se busca. Mira, hay un tema. sí, Proyecto, como mencioné en la primera clase, es todo aquello que tiene tareas y busca un objetivo final. Eso es un proyecto. El proyecto puede así, ser del rubro tecnológico, del rubro construcción, del rubro industrial, del rubro académico. Es en realidad proyecto todo lo que podemos realizar en base a cumplir un objetivo. Esa es la definición general. Ahora, muy bien, importante lo sí, que acabas de mencionar, Norman. ¿Por qué? Porque hay naturalezas de proyectos, tipos de proyectos, ¿ok? Tipos de proyectos en los que yo tengo desde el inicio, ¿de acuerdo? Desde el inicio de inclusive la cotización, tengo todo claro, ¿ya? Pero hay otros proyectos en los que no, solo tengo la necesidad. Por ejemplo, en este caso que tú mencionas de construir una casa, pueden haber los dos escenarios, y créeme que en la mayoría de cosas hay los dos escenarios. El escenario donde yo, por ejemplo, quiero construir una casa, yo soy el propietario, el que va a ser el propietario de la casa, pero al inicio solo tengo esa idea, ¿de acuerdo? Quiero construir una casa. ¿Ya? Empiezo a buscar las cotizaciones, busco pues un jefe de obras, un arquitecto y todos los requerimientos, digamos, todos los interesados que puedan ayudarme a elaborar bien mi necesidad, ¿ya? Pero puede haber otras personas que sí tienen bien claro y dicen, inclusive se arman pues en su AutoCAD, se arman cómo quieren que sea más o menos distribuido el primer piso, el segundo piso, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier proyecto pueden haber los dos casos, en los que conozco el alcance desde el inicio y en las que yo los puedo ir afinando en la medida que ya encuentre con el proveedor que voy a trabajar. Cuando yo encuentro el proveedor que voy a trabajar, yo puedo afinar mis requerimientos y eso es válido, porque justamente cuando yo tengo al experto ya contratado, ya aceptado, voy a sacarle el mayor provecho posible para que de repente desde su expertise me sugiera tal vez algo que yo no me di cuenta. Ya me dice, oye, no, mira, no podemos construir el baño al costado del comedor. Se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Pero yo en mi mente lo tenía así y pensé que, oye, mi alcance está bien definido, ¿no? Pero de repente desde el expertise puede ellos aportarme. Pero claro, yo al momento de decidir a un proveedor, hice primero un due diligence, hice primero una cotización y pasó por todo un comité, debería, ¿no? Pasar por un comité de aceptación o definición del proveedor con el que voy a trabajar. Para llegar a ese objetivo no es necesario tener todo claro. ¿Puedes tenerlo? Sí, pero no es necesario, ¿ya? Porque ya en la parte de análisis y diseño del proyecto, yo llego a mayor detalle. En la parte de alcance, defino los requisitos con mayor detalle. Y eso es independientemente del tipo de proyecto, ¿ya? Justamente ahí viene ahora la parte de las metodologías. Cuando yo tengo o creo tener todo definido desde el inicio, normalmente es un trabajo o una metodología predictiva. Y lo que hacen es hacer trabajos secuenciales, ¿de acuerdo? Para conseguir el objetivo final. Pero si yo no lo tengo todo claro, en principio podría ser una metodología ágil que me permita ir afinando poco a poco esos requerimientos. Y justamente no sé si has trabajado con metodologías ágiles, Norman, pero justamente cuando no tengo bien definido un proyecto, yo puedo partirlo. A esas particiones se le llama iteraciones, sprints. Y cada uno de esos sprints tiene una cantidad de requerimientos que los voy afinando mientras voy construyendo. Y justamente lo que me permite esta metodología es adaptarme, poder estar sujetos a los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la naturaleza del proyecto, yo puedo elegir una o un híbrido de metodologías, ¿ya? Que me permitan ir moldeando mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces,
los alcances que yo les vengo mencionando tratan de ser generales para todo tipo de proyecto, ¿ya? Porque incluso como mencioné en la clase introductoria, podemos trabajar con temas relacionados a nuestra vida personal, ¿ya? Puedo gestionar algo, o un proyecto de mi vida personal, sacar un diplomado, llevar este curso, ¿no? De gestión de proyectos en ITEC. Entonces, cada uno de ellos tiene una naturaleza propia de ser. No todos los proyectos son iguales, pero el concepto de proyectos es uno solo. Eso es lo que te puedo alcanzar, Norman. Igual, si tal vez tienes algún comentario adicional, dispuesto a escucharte, ¿no? Y aprendemos en conjunto. Ya, pues la verdad, siempre hemos trabajado con proyectos, digámoslo así, que no son de ese tipo de naturaleza, porque precisamente así no se puede llevar un control. Si un cliente le dice a uno, hágame una casa y sin darle planos y después vamos viendo qué es, pues seguramente no le guste el precio cuando lleguemos al final de la obra, aunque sea lo que él quiere, ¿sí? No le va a gustar el precio, pero tampoco podemos decir que se pueda manejar un cambio, ni se pueda llevar un control, ni un seguimiento de algo que está etéreo, no está definido. Si yo como cliente le digo a un contratista, oiga, necesito que me haga una casa y lo dejo solo, el hombre me puede entregar una casa cualquiera, digámoslo así, una casa en un lote de 3x4, y yo lo necesitaba ver una casa en un lote de 1 hectárea que me ocupara toda la hectárea, y lo necesitaba de 2 pisos y con un tercer piso adicional, pero como no le dije eso y lo dejé solo, pues lógicamente cuando me entregue la casa, él me dijo, usted me entregó, usted necesita que le entregue la casa, aquí está la casa, 3x4, ahí está la casa completica, tiene todo, ¿sí? Entonces, Claro, ahí no puede uno llevar control, no puede uno hacer monitoreo. ¿Por qué? Porque no le define el alcance, ¿sí? Entonces, claro. A ver, la Norman, parte de discúlpame. los proyectos en los que estoy acostumbrado yo a Ajá, llevar monitoreo y control es algo totalmente claro. Es más, claro. tan claro se debe tener al inicio que la única forma de manejar el cambio es conociendo perfectamente el alcance desde el inicio. Perfecto, Norman. Justamente utilizaste una palabra clave que dijiste, estoy acostumbrado, ¿ya? Esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, y créeme, que conozco empresas orientadas a la construcción que practican metodologías ágiles, ¿ya? Y tienen muy buenos logros en relación a optimización de recursos, ¿ya? Esa palabra que mencionas de acostumbrado, básicamente, por cómo viene cambiando la tecnología, los temas de gestión, los temas de gestión de recursos en general, el recurso humano, el recurso presupuestal, de tiempo y todo, viene cambiando, ¿ya? Y esos cambios son a los que debemos adaptarnos. Es difícil, créeme, sí, es muy difícil adaptarse cuando estás acostumbrado a trabajar de una sola forma. Ya, yo he trabajado, vengo trabajando en Perdona, una Frank, empresa. no, Perdón, cuando permíteme, yo por digo, favor, permíteme terminar la idea. Vengo trabajando en el grupo Credit Corp, ya, en el grupo Credit Corp por más de 20 años han trabajado con metodologías tradicionales, que son las predictivas, las que desde el inicio, si no tengo definido el inicio en alcance, yo no puedo controlar, no puedo gestionar, no puedo monitorear. Sí, ha pasado a hacer el cambio hacia un esquema adaptativo e iterativo, ya, básicamente nos costó muchísimo, muchísimo, ¿ya? Pero finalmente, cuando lo hemos logrado, hemos visto los beneficios. Con esto no estoy diciendo que no vale un método predictivo, un método como el que, por ejemplo, tú practicas. Es necesario a veces tener en ciertos proyectos esa metodología, ¿ya? Pero en otros podemos estar llanos a poder digamos, tener otros conceptos al respecto. Pero en conclusión, para de repente continuar, Norma, no estoy en contra de lo que tú has mencionado, simplemente doy un concepto adicional
complementario a lo que tú tienes como conocimiento y como buena práctica, seguro, de lo que estás acostumbrado a realizar. Ya, lo que estoy mencionando es que hay otras formas de gestionar que están, digamos, inmersos a lo que hoy en día en algunos sectores es más recomendable poner en práctica. En otros tal vez no, pero en la mayoría hoy en día están trabajando bajo esos esquemas. Pero nuevamente, es complementario. Justamente en la clase de introducción yo les hablé, chicos, no sé si recuerdan, sobre el PMBOK 7. El PMBOK 7, ya que es pues el libro de gestión de proyectos estandarizado. Ahí en ese libro se muestra todo ello. La versión 7 no, digamos, no deja de lado ni la pone como obsoleta la versión 6. La versión 6 solo tiene los métodos predictivos, el método predictivo, el método secuencial, el método donde yo desde el inicio defino alcance, defino requerimientos y no puedo cambiar. Eso lo tiene hasta la versión 6, pero justamente como está cambiando todo, lo que ha hecho ahora en la versión 7.0 es seguir utilizando la versión 6.0, pero complementarlo con otros dos libros que nos habla ya del otro punto, del punto ágil. Entonces, todo ello en conjunto nos sirve para que uno sepa analizar la naturaleza del proyecto donde se encuentra y poder finalmente definir con qué metodología lo va a utilizar. Ni una es mejor que la otra, ni una, ¿ya? Pero sí hay cosas nuevas que están saliendo y es importante conocerlas como para poder tener algunas determinaciones, ¿no? Y definiciones que nos ayuden hacia cumplir el objetivo del proyecto. Eso es por mi lado, entonces, Norman. Igual, estoy de acuerdo con lo que has mencionado, solamente he complementado algunos conocimientos que son importantes también tenerlos en consideración. ¿Ok? A ver, en todo caso, cuando terminamos de ver el tema del alcance, sería bueno, por ejemplo, ¿no? Sería retador, ahora que tú nos comentas, Norman, tal vez ese caso que tú has puesto, ¿cómo funcionaría desde una metodología ágil, ¿no? La gestión del proyecto como tal, ¿no? Para tal vez poder conocer cómo se puede trabajar de ello. Tal vez pueda tener más riesgos, puede hacer, pero de repente más beneficios. Entonces ahí hay que analizarlo, ¿ok? Bueno, nos vamos a ver el tema de gestión del cronograma y la gestión de costos. ¿Listo? Veamos la del cronograma. Gestión del cronograma tiene seis procesos. Estos 6 procesos forman parte de 2 fases del ciclo de vida del proyecto, que es la planificación y que es el monitoreo y control. Dentro de la planificación están prácticamente todas las actividades, y son 5. Tenemos planificar la gestión del cronograma, definir actividades, secuenciar actividades, estimar la duración de estas actividades y desarrollar el cronograma. Luego de esto, en la de monitoreo y control, tenemos el control del cronograma. ¿Ok? Veamos entonces de qué estamos hablando. Primero, ¿ya? Algunos conceptos claves. La programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en el que el proyecto entregará los productos, servicios y o resultados definidos en el alcance del proyecto. El cronograma, cuando yo ya lo tengo bien definido, nos brinda una programación, ¿no? Esa programación tiene actividades, tiene tiempos, tiene dependencias, tiene duración de las actividades y tiene finalmente cuáles van a ser los entregables dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que nos proporciona un plan detallado de cómo y cuándo se va a realizar determinadas actividades. Sirve como herramienta para la comunicación, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque este cronograma nos va a permitir al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Definir todo lo que hemos mencionado en relación a la programación, ¿ya? Pero a su vez también nos va a permitir darle seguimiento al proyecto,
¿ya? Y esa herramienta como tal, que es el cronograma, la vamos a poder mostrar en las reuniones de seguimiento que se tienen con los diferentes stakeholders, ¿ya? O también me va a permitir, como director de proyecto, evaluar cómo vamos avanzando, ¿no? De repente me voy dando cuenta al mes de que ya la segunda actividad tiene un desfase de 5 días, está retrasado. Entonces yo tengo que empezar a gestionar y a tomar acciones en relación a ese riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, me va a permitir comunicar hacia mis stakeholders que forman parte del equipo del proyecto a nivel, por ejemplo, de desarrollo o de construcción, ya que, digamos, a mis usuarios que finalmente van a ser los stakeholders finales. Importante que el cronograma nos va a acentuar en relación a la gestión de las expectativas de los interesados. Es decir, yo me siento con todos, ¿no? Y empiezo a mostrarles mi cronograma. Y de repente, cuando yo empiezo a mostrar el cronograma, uno de los usuarios, ya uno de los líderes usuarios o de los sponsors, se levanta y me dice, mira, yo no te puedo esperar ese año que tú me estás diciendo recién para yo poder tener el producto final. No puedo un año, necesito 8 meses, ¿de acuerdo? Por el hecho que ya el usuario me dijo que necesito 8 meses, yo lo tengo que aceptar como director de proyecto. No es que yo lo acepto como director de proyecto, lo que tengo que hacer es con mi equipo de proyecto, donde hay pues líderes técnicos, ¿no? Los que evalúan la factibilidad del proyecto y todo ello, pues tendremos que ver si en realidad lo podemos o no terminar en 8 meses. De repente sí, oye, ya, pero voy a necesitar 2 recursos más. Te va a costar $10,000 más, justamente por esos recursos. O tal vez no. ¿Por qué? Porque de repente yo utilizo un proyecto secuencial y todas mis actividades son secuenciales. No puedo hacer, por ejemplo, actividades en paralelo. Y ahorita vamos a ver ese concepto de hacer actividades en paralelo o hacer actividades de forma secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, yo en este momento del definir el cronograma, yo negocio con los interesados o stakeholders. Así podemos acentuar y ser realistas en relación a las expectativas que estos tengan. Porque de repente a veces ellos no conocen a detalle lo que se va a hacer por detrás, ¿ya? Y solamente dicen, yo lo necesito en 8 meses, y punto, ¿ya? Puede ser de que sí, lo necesiten 8 meses y no hay vuelta atrás. De repente temas regulatorios, ¿no? Que máximo tienen 8 meses. Ahí entonces como equipo de proyecto hay que tratar de cumplir ese requerimiento que es uno de los más importantes. En 8 meses tiene que salir el producto final, ¿de acuerdo? También es importante de que esta área de conocimiento lo que nos brinda es base para informar el desempeño. Sí, pues normalmente los indicadores de gestión, de desempeño del proyecto salen del cronograma. En el hecho de, por ejemplo, cumplir tiempos, cumplir presupuesto, cumplir cómo van los responsables en relación hacia cumplir cada actividad. Entonces, me permiten sacar determinados indicadores para informar cómo va yendo el proyecto, ¿ok? Entonces, veamos la descripción de los procesos. Primero, planificar la gestión del cronograma. ¿En qué consiste? Este primer proceso, en relación a la participación de su compañero Norman, me invita a explicarles a qué se refiere planificar, ¿ya? Yo en planificar todavía no estoy ejecutando nada, solamente me planteo todo lo que necesito para poder avanzar con mis actividades. Es una planificación en escrito, no lo pongo en marcha todavía. Aquí, por ejemplo, al momento de planificar la gestión del cronograma, me permite establecer políticas, ¿no? ¿Qué políticas debo tener en consideración al momento de armar mi cronograma? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para elaborar mi cronograma? Y también la documentación que voy a utilizar para que con todo esto podamos
planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Aquí armo un plan, no ejecuto todavía nada, ¿de acuerdo? En la siguiente actividad, defino cuáles son, valga la redundancia, definir las actividades. Este es el proceso que me permite identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. Esto está muy relacionado con lo que nosotros hemos venido utilizando en el EDT. El EDT, como recordarán, es el esquema de desglose de trabajo que se tiene en la gestión del alcance. En esa actividad de gestión del alcance, de crear el EDT, yo ya definí actividades, ¿de acuerdo? En esta parte del cronograma llego a ser más fino, pero en el alcance yo tengo una base, ¿de acuerdo? Pero acá, ya con los expertos, ya, porque normalmente quienes participan en este cronograma, participan los expertos. Por ejemplo, si estoy en tema de construcción, participan los expertos que justamente saben, digamos, cuáles son las fases, cuáles son los tiempos que toman, dependiendo la envergadura del proyecto, ¿no? Si es en un proyecto de sistemas, participan los que saben, los expertos en desarrollo, los expertos en base de datos, los expertos en integraciones a nivel arquitectura informática, y todos ellos, ¿para qué? Para que finalmente me digan cuáles tal vez van a ser los tiempos, que justamente vamos a trabajar en el cuarto proceso. Una vez que yo tengo definido las actividades, yo empiezo a secuenciar. ¿Qué quiere decir el proceso de secuenciar? La 5.3 nos dice que este proceso identifica y documenta las relaciones entre todas estas actividades. Sí, ¿por qué? Porque justamente yo empiezo a armar mi secuencialidad o mi paralelismo. ¿En qué sentido? Pueden haber dos actividades, ¿de acuerdo? Que no tienen nada que ver entre sí y pueden comenzar con diferentes recursos a ejecutarse en forma paralela. Las dos arrancan hoy estamos 28 de noviembre, las dos arrancan el 29 de noviembre. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia entre las dos. Eso, por ejemplo, me ayuda a optimizar tiempos, pero claro, necesito dos recursos, ¿cierto? Pero ya allí es posible. Al final el cliente me dirá, sí, está bien, acepto porque así estoy ganando 3 meses. Tal vez me va a costar algo más, pero puedo utilizar un recurso adicional y gano ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pero si hay dependencia entre esas dos actividades, yo no puedo hacerlas en paralela, ya en paralelo. Lo que tengo que hacer es, primero termino la actividad A y con ello empiezo la actividad B. A eso es secuenciar. ¿Qué actividades son secuenciales y qué actividades son paralelas? Empiezan paralelas, que no necesariamente terminan al mismo tiempo, sino empiezan al mismo tiempo y pueden terminar acorde a lo que vaya definiendo en la duración de estas actividades, que justamente viene a ser el proceso 5.4. Estimar la duración de las actividades. Perfecto, ya tengo las actividades, ya tengo si dependen o no dependen, si pueden ser paralelas o secuenciales. ¿Cuánto me va a tomar? Cada actividad, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Para eso existen diferentes técnicas de poder, digamos, realizar esta estimación. Hay análisis de variación, hay análisis de concepto, pero estas diferentes técnicas para definir la duración de las actividades, lo que buscan es tratar de llegar al tiempo más exacto posible de la estimación de los mismos, ¿ya? A veces, llegar a ese tiempo exacto tiene mucho costo, cuesta mucho, ¿ya? Y a veces en algunos proyectos prefieren tomar el riesgo de definirlo, por ejemplo, por juicio experto, ¿ya? O por estimación de dependencia. Juicio experto es aquello que, oye, en algún momento tengo conocimiento de haber trabajado con ello y esa actividad te puede tomar 5 días, ¿sí? O actividades o estimación por dependencia. Ah, hay un proyecto similar que quedó en nuestras lecciones aprendidas y tomemos esos tiempos porque es casi similar. Ah, perfecto. No me cuesta nada, prácticamente. Simplemente ir y buscar
esa referencia que yo tengo de un proyecto pasado. Pero si yo, por ejemplo, estoy en proyectos donde se está trabajando con mucho dinero y hay mucho riesgo, sí a veces es necesario invertir en estimar de forma exacta esas actividades. Inclusive se utilizan fórmulas matemáticas que me permiten conocer la estimación correspondiente. Incluso hay una técnica que tiene que ver con tener tres tiempos. El tiempo menos aproximado, que básicamente es a base de juicio experto, a base de lecciones aprendidas, ¿ya? Existe el tiempo semi-real. Ese tiempo semi-real es un tiempo, digamos, de 50% de acercamiento a algo exacto, y un concepto en relación hacia tener una estimación por varianza. Esa estimación por varianza es casi un 70-80% de cercanía hacia el tiempo exacto. ¿Qué hace esta metodología? Lo que hace es un promedio de las tres. Sumo las tres, las divido entre tres y me sale la estimación o el tiempo que en realidad yo debería tener en consideración. ¿Ok? Entonces, ya vamos armando poco a poco nuestro cronograma, ¿no? Tengo la actividad, tengo si son secuenciales o son paralelas y tengo el tiempo que nos va a tomar cada una de estas. ¿Ok? Siguiente, tenemos desarrollar el cronograma. ¿Qué es desarrollar el cronograma? Es el proceso de analizar la secuencia de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos. Los dos primeros ya lo hemos ido elaborando, actividades y duraciones. Requisitos de recursos, básicamente es quién lo va a hacer. ¿Cuál va a ser el responsable de realizar esa actividad? ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos va a costar esa actividad? Hay algunos proyectos que llegan a ese nivel de detalle de tener el costo por actividad. Hay otros que tienen el alcance de la definición de costos por procesos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la naturaleza nuevamente del proyecto, podemos definir uno u otro. También es importante tener las restricciones del cronograma para crear el modelo de cronograma del proyecto para que a partir de ello podamos ejecutar, monitorear y controlar. O sea, ya con esas tres partes que definí arriba, más los recursos, ya, que puede ser de costo o de recurso humano, yo ya tengo todas las partes como para ya armar mi cronograma. ¿De acuerdo? Acá una acotación, ¿ya? Hoy en día existen herramientas de todo tipo que me permiten justamente elaborar mi cronograma. Pero existen dos tipos de herramientas. Herramientas que ya vienen, digamos, de caja, se le dice en términos técnicos, que ya vienen de caja, es decir, que yo tengo que respetar y adecuarme y conocer cómo funcionan estas herramientas, porque no las puedo cambiar. Esas son, por ejemplo, Gira, Microsoft Project, Primavera, ya, Trello, son herramientas que de alguna manera me permiten, y obviamente el Excel, ¿no? Para quienes de repente no tengan el conocimiento de estas otras. Estas herramientas me permiten gestionar, sí, puedo yo ahí almacenar todos los factores o las partes del cronograma que hemos ido hablando, las puedo incorporar y así armar mi cronograma, ¿sí? Pero también existen otras que la verdad los invito a buscar un poco más de información al respecto. Son aquellas herramientas que tienen inteligencia artificial, como por ejemplo Notion. Notion es un aplicativo, es una herramienta, ya, no code, o sea, no necesitas saber nada de programación, pero tú mismo construyes el cronograma como tú quieras, ¿ya? Como tú quieras, o sea, no hay un límite en relación a cuánto puedo ser creativo y cómo me puede en realidad servir este cronograma. Yo lo puedo construir por mi propia cuenta, ¿ya? Entonces, existen esos dos y sinceramente los invito a que puedan buscar y un poco aprender sobre la gestión de proyectos en base a herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo el Notion. Eh,
Finalmente tenemos el control del cronograma. Este control de cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del mismo y gestionar cambios en la línea base del cronograma. Correcto. O sea, ya una vez que tengo el cronograma y se está ejecutando el proyecto, yo lo que voy a poder hacer es una revisión periódica de cómo va avanzando el proyecto. Está hoy en día en 25%, está en 30%, llevamos el 5% desfasado, todo ello para poder hacer dos cosas muy importantes, las más importantes. Tomar acciones en relación a los eventos adversos que puedan ir pasando, inclusive también tomar decisiones en base a eventos positivos. Porque, por ejemplo, pensamos que iba a tomar un mes esa actividad, la actividad A, o el requerimiento A, pero no, tomó 2 semanas. Oye, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Volvemos a priorizar los requisitos y vemos con cuál seguir o mantenemos lo anterior? Entonces, voy viendo qué hacer también ante eventos positivos, ¿ya? Y también, eso es por un lado, para ello me sirve. En segundo lado está comunicar, ¿no? Mostrar el seguimiento del proyecto hacia los interesados, para que ellos sepan si vamos bien, vamos mal, para escalar incluso. De repente está pasando un tema complicado, yo tengo que escalar para poder ver cambios también. Esos cambios, como recordarán, nosotros hemos visto la línea base. La línea base también existe el cronograma. Cuando yo empiezo mi cronograma, es mi línea base. ¿De acuerdo? Es mi línea base y eso a partir de ahí me permite pues conocer un concepto que se le llama rutas críticas. ¿Qué quiere decir rutas críticas? Ruta crítica es básicamente aquella línea de tiempo que lo que me da es el mayor riesgo que no se cumpla. ¿Ya? Cuando yo armo un cronograma, hay una secuencia de actividades que llegan hasta cumplir el objetivo. Hay varias ramificaciones que me llegan a cumplir ese objetivo. Estas ramificaciones, una de ellas es la más riesgosa, ¿ya? Esa riesgosa es mi ruta crítica. ¿Por qué? Porque si algo no funciona en esa línea de actividades, pues el proyecto corre un gran riesgo de no ser exitoso. Entonces, los cambios justamente me permiten ir revisando también cómo va nuestra ruta crítica en relación a la línea base generada en principio. Siguiente, acá les he armado un ejemplo secuencial de básicamente los pasos que se siguen en proyectos predictivos, ¿de acuerdo? Para armar el cronograma. Primero, selección de un método de planificación. ¿Cuál va a ser ese método que me permita planificar? Luego, la definición de actividades, ¿no? Luego, las fechas planificadas. ¿Cuáles van a ser las fechas en las que vamos a trabajar? O sea, esa actividad, ¿cuándo va a iniciar? Sobre todo es cuándo va a iniciar. ¿Por qué no cuándo va a acabar? Porque justamente de ahí vienen las duraciones. ¿Cuánto tiempo me va a tomar cada una de estas actividades? Los recursos y dependencias. Recursos, dependencias y restricciones, básicamente, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Entre quiénes hay dependencias? Oye, existe una restricción, por ejemplo, ¿ya? De que la actividad A no puede ser ejecutada los viernes. ¿Por qué? Porque los viernes, por ejemplo, ya en un desarrollo del desarrollo de un sistema, en ese caso, por ejemplo, los viernes existe mantenimiento de los servidores de base de datos. Ah, entonces los viernes no lo puedo hacer. Entonces, ese es un tiempo muerto. En temas de industrialización, ¿ya? No puedo trabajar los sábados. ¿Por qué? Porque los sábados están en mantenimiento las maquinarias. Entonces, no puedo realizarlo. Otra restricción que no es fija, sino es dependiendo. Por ejemplo, estoy construyendo ¿cómo se llama? Puede ser un departamento, un edificio de 5 pisos en una zona de sierra donde normalmente llueve, ¿ya? Ojo, si llueve, yo no puedo trabajar, ¿cierto?
es casi imposible hacerlo, aunque creo que hoy en día hay formas de mitigar poniendo pues recubrimientos y todo, pero podría transformarse una restricción dependiendo de la naturaleza de la obra, ¿ya? Una vez que ya tengo todo ello, ingreso a herramienta de planificación. Todas estas actividades las transporto a una herramienta de gestión de cronogramas, ¿no? Que fueron las que les mencioné, ¿no? El Notion, el Project, el Jira y otros, ¿no? Luego vendría el modelo de programación para el proyecto. Ya con todo ello, adapto y digo, oye, ya, esto me va a permitir llevar el modelo A, B o C en relación a la gestión del proyecto. Y con todo eso, yo ya tengo mi cronograma final, que es justamente el entregable final de esta área de conocimiento. ¿De acuerdo? Así que eso es en relación a la gestión del cronograma. No sé, chicos, si existe alguna pregunta. De existirla, por favor, coméntenme. Norman, a ver. Tengo inconvenientes con internet, me disculpan si no puedo volver a conectarme. ¿La sesión se graba? Sí, sí se está grabando, Norman. Ojalá que puedas revisar las sesiones. Con los que nos quedamos, chicos, ¿alguna pregunta? Quisiera sí hacer un pare. Permítanme hacer algunas consultas para poder interactuar antes de pasar a otra área de conocimiento, porque de lo contrario va a ser esto monótono y de repente vamos a solo avanzar y no estamos aprendiendo, ¿ok? Y lo que yo más quiero y lo que yo más busco es que todos aprendamos lo que estamos realizando, porque al final no lo estamos haciendo desde un lado técnico o profesional, estamos tratando de utilizar terminologías que puedan ser entendidas por cualquier persona que entienda sobre todo la naturaleza de lo que es un proyecto, ¿ok? Así que permítanme tomarme esa libertad, por favor. A ver, chicos, voy a hacer una pregunta al azar y sobre todo la hago porque quiero que valoren este tiempo que ustedes están ahorita acompañándonos. Tiempo muy valioso y que definitivamente hay que aprovecharlo. Ok, a ver, vamos con Lisette. Hola Lisette, ¿podrías activar tu audio, por favor? No tengas miedo de que no es un examen, simplemente es una consulta basada en lo que podemos hemos ido avanzando y me gustaría mucho conversar contigo en relación a ello. Lisette, ¿estás, por favor? ¿Puedes activar tu audio? Hola, Lisette. A ver, uno más. Jesús. Jesús Ruiz, por favor. Bueno, entendería de que por alguna razón no pueden activar el audio, pero de repente sí el chat. Chicos, uno de ustedes, por favor, ¿podría alguien activar el audio o responderme por chat alguna consulta que puedo hacer? Buenas, profesor, buenas noches. Hola, Sara, ¿qué tal? Perfecto, gracias por participar y activar tu audio. Voy a hacerte una consulta, digamos, así general, no Ya. necesita de mucho conocimiento, a ver si me ayudas. Em, Quisiera que me hables de un rubro que tú conoces, digamos, por el hecho que tú trabajas, tal vez tu esposo, tal vez tus hijos, si es que llegas a tener, si es que tienes tal vez hijos, algún rubro, por ejemplo, ¿no? El sector comercial, la ventas de algún producto en particular, o algún trabajo que de repente conozcas con mayor detalle para basarme en ello y hacerte una consulta, Sara. Bueno, yo soy profesora docente del curso de inglés, Ok. pero a su vez soy también hija de artesanos. Perfecto. Yo he apoyado a mis padres en lo que es en la venta de artesanía, tanto en chompas, Ujú. chompas de alpaca,
Ya. y de baby alpaca, ¿no? Y también de otras artesanías así de diferentes regiones del interior, ¿no? Ah, perfecto. Mira, me acabas de dar una gran idea para que nos compartas, por ejemplo, desde esa expertise que tú tienes en esa rama de, digamos, la artesanía, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿no? Ahorita hemos estado hablando del cronograma. ¿Tú crees que sea tu participación o la de tus padres, eh, han utilizado determinados procesos en relación a la gestión del cronograma que hemos definido? No estoy pidiéndote que me digas todos, porque de repente no, o tal vez sí, y que no lo sabías, no sabías que se llamaba definir actividades, no sabías que se llamaba estimar la duración de las actividades, pero de repente de estas 6, ¿cuáles crees que en ese rubro de alguna manera lo han ejecutado? Bueno, de repente nosotros inconscientemente lo hemos realizado porque en realidad nosotros, como, es decir, no, uno es autodidacta de alguna manera porque poco a poco hemos ido desarrollando de repente ese cronograma de planificación, en el caso de la planificación, pero de una manera así más, como decir, a la acción, ¿no? No tanta teoría, sino más que todo a la práctica. Correcto. Sí, de alguna manera creo que sí le hemos llegado a hacer, ¿no? Porque eso de planificar, por ejemplo, de acá cuánto tiempo va a demorar la producción o el desarrollo de la chompa, ¿no? La confección, definir las actividades, por ejemplo, uno va a coser, otro va a planchar, otro va a crochar, la secuencia de las actividades también, ¿no? De repente, cuál es lo primero que se tiene que hacer, de repente limpiar las máquinas o comprar los hilos, no sé, hay ese proceso de alguna manera creo que sí lo hemos realizado, ¿no? Inconscientemente, como le vuelvo a decir. Yo creo que sí lo hemos realizado, pero nosotros, como le digo, nosotros hemos aprendido poco a poco, así, y ya En la desarrollándolo. práctica. Ajá, sí. Correcto, Sara, y créeme, agradezco tu participación, y justamente este es el caso que quería mostrarles a todos. ¿En qué sentido? Y que va en línea con lo que nosotros hemos planteado en la introducción. Todos ejecutamos proyectos, todos, ¿ya? Solo que tal vez conceptualmente, teóricamente, no tenemos ese conocimiento que nos permite llegar a ello, ya llegar a conocer eso, pero cuando luego yo vuelco mi expertise, que como menciona Sara, es natural, es proactivo, es por inercia, porque Ujú. tengo que hacerlo, o sea, tengo que tener tiempos en cualquier rubro que me encuentre, ¿de acuerdo? Entonces, lo tengo que hacer. Pero justamente, si ustedes ahora, con ese conocimiento innato que tienen, pueden aplicar estos conceptos para tener tal vez más ordenado, más claro y tener todos los factores bien planificados, de repente el éxito de sus negocios, de sus proyectos personales o profesionales, en el tema, por ejemplo, de la docencia igual, ¿no? Sí. Esto, podríamos obtener mejores resultados. Así que eso es lo que he tratado de lograr con la intervención de uno de ustedes. Muchas gracias, Sara, por tu participación. Y a eso los invito a todos, a que podamos volcar nuestro día a día en cualquier ámbito y decir, oye, ¿cuáles de estas áreas de conocimiento en realidad los he ejecutado? Y de repente encuentren una que no la han ejecutado y que tal vez por esa razón no tuvo éxito el proyecto en el que han estado inmersos. O de repente sí tuvo éxito, pero se dan cuenta, oye, si esto lo hubiese hecho, tal vez el éxito hubiese sido mayor, ¿no? Entonces, cuestionense un poco, analícenlo un poco y créanme que le van a agarrar y encontrar el sentido a lo que acabamos de conversar. Muchas gracias, Sara. Gracias, profesor. Listo, entonces continuemos. Voy a ir al proceso o al área de conocimiento siguiente, que sería gestión de costos. ¿De acuerdo? A ver, voy a ampliar. Listo. Gestión de costos. Ya tenemos alcance, ¿cierto? O sea, a nivel de actividades, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a tener a nivel de requisitos?
Ya tenemos cronograma, que es tiempos. Viene otra parte muy importante que es costos, ¿cierto? La gestión de costos tiene 4 procesos y básicamente son, el 75% está en planificación y el 25% está en monitoreo y control. Dentro de planificación tenemos planificar la gestión de los costos, ¿de acuerdo? Estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos que vienen a estar dentro del monitoreo y control. Al igual que las anteriores, en los anteriores áreas de conocimiento, vamos a llevar a conocer cada uno de estos, ¿sí? Pero antes unos conceptos claves, ¿ya? ¿Qué nos menciona nuestro primer concepto? Nos dice, este área de conocimiento se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Sí, tengo actividad 1, 2, 3, como mencioné, en algunos casos tenemos que saber cuánto me cuesta realizar cada una de esas actividades, ¿ya? Eso, como menciono, es sobre todo en proyectos, a veces inclusive de inversión propia, porque si yo tengo el mínimo desconocimiento de cuánto me está costando realizar algo, lo más probable es que lo que esté yo presupuestando en algún momento no se cumpla y nuestra inversión está en riesgo. A veces buscamos solamente presupuestar grandes grupos de actividades que finalmente son procesos, y en esos casos, digamos, el no llegar al nivel detallado es un riesgo de que en algún momento podamos estar generando una estimación de costos, pues, errónea, ¿ok? Asimismo, se debe tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Este concepto es muy importante, chicos. En costos existen principalmente 2 conceptos, los CAPEX y los OPEX, ¿de acuerdo? ¿Qué son CAPEX, OPEX, profe? Listo, ahorita les menciono. CAPEX básicamente son todos los costos que están relacionados a una inversión, ¿ya? ¿Y qué hablamos cuando decimos una inversión? Hablamos de que esta como tal va a retribuirnos algo redituable, ¿cierto? Alguna ganancia. Y normalmente son costos que solo se ejecutan una vez. Por ejemplo, voy a utilizar el caso de nuestra compañera Sara, en el tema de artesanía, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un CAPEX sería un tema de inversión, por ejemplo, ¿no? No sé si lo tengan ahí, Sara, pero, por ejemplo, elaborar una página web, ¿no? Que me permita vender mis productos, ¿no? Sin límite, digamos, geográfico, ¿no? Acá, en otro país, otro departamento, entonces, en otro continente, ya, entonces, eso sería una inversión. ¿Por qué? Porque con eso yo lo que estoy esperando es crecer, ¿no? Que mi negocio tenga mayor amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, y solo lo hago una vez, voy a pagarle al proveedor que me ayude a armar mi página web, le voy a pagar cierta cantidad y solo una vez, ¿no? No lo voy a hacer por segunda vez. Eso es un CAPEX, un costo de inversión. ¿Qué es mi OPEX? OPEX son gastos operativos. Estos gastos operativos son constantes. Siguiendo con el ejemplo que acabamos de mencionar, listo, el proveedor culminó y me entregó mi página web para poder vender productos artesanales en cualquier parte del mundo. Perfecto. Cerré, pero a partir de ello van a haber algunos costos relacionados a ese sistema, a esa página web de manera mensual tal vez. Por ejemplo, para poder hacer ello, yo necesito mantenimiento mensual de mi base de datos. ¿Dónde voy a almacenar mi información? La información de mis productos, donde yo voy a ir actualizando los costos, voy a ir actualizando imágenes, voy a ir actualizando una serie de herramientas que me permitan mantener actualizada mi página web. Ese
digamos, ese mantenimiento mensual a mi base de datos va a tener un costo justamente mensual. Y ya son parte de los gastos operativos. Normalmente no tienen un dinero redituable, una ganancia, ¿ya? Normalmente son costos operativos diarios que se pueden ir manejando, ¿ok? A eso nos referimos con el concepto mencionado. Por otro lado, los diversos interesados pueden medir el costo del proyecto en momentos diferentes. Al momento de tomar la decisión, que cuando conversamos con Norman, por ejemplo, es en la etapa de due diligence, cuando yo estoy definiendo con quién voy a trabajar, ¿no? En el anteproyecto. Cuando se realiza el pedido, o sea, al momento que yo voy a buscar, ¿no? ¿Cuál va a ser el proveedor que me va a ayudar a hacer la web? Ahí hablo de costos. Cuando se entrega el mismo, o sea, cuando se entrega el pedido, en el momento que ya entrega el pedido, ahí tengo que justamente pagar tal vez el 30% que estaba pendiente. Cuando se incurre en el costo real, o sea, ya yo presupuesté algo, pero básicamente el costo final es 5% por encima de lo que presupuesté. O también cuando se contabiliza, ¿no? Ya pagué, salió el dinero de mi caja y al final eso lo tengo que declarar pues contablemente. En cualquiera de esos momentos el costo puede ser medido, ¿ok? Otros conceptos importantes que nacen de estos tres principales es tener en cuenta lo siguiente. Las tendencias incluyen la expansión de la gestión del valor ganado para incluir el concepto de cronograma ganado. Justamente está relacionado a nuestros conceptos de CAPEX, ¿no? Invertir, ¿ya? Invertir para ver que en realidad esto que estamos pensando a nivel de cronograma, a nivel de alcance y todo, en realidad vamos a ganar algo, ¿sí? El cronograma ganado es una extensión de la teoría y práctica del valor ganado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando un cronograma gana, ¿qué quiere decir que un cronograma gana? Que se optimiza nuestra línea base. Llegamos a optimizar, no acabamos en un año, acabamos en 9 meses. Ah, perfecto. ¿Eso cómo conversa con el valor ganado? ¿Ya? El beneficio que estamos generando. Debe haber una conversación, hay que definirla y hay que comunicarla a nuestros interesados. Por otro lado, la teoría del cronograma ganado reemplaza las medidas de variación del cronograma utilizadas en el valor ganado tradicional por un cronograma ganado y el tiempo real. Miren, en conclusión, ya para no complicarlos con las terminologías, el cronograma ganado reemplaza ya a todo lo definido al inicio. ¿Por qué? Porque ese cronograma que finalmente estoy mostrando, ya, es el que con pruebas va a denotar que en realidad fue un éxito el proyecto. Así de simple. ¿Ok? Por otro lado, utilizando la fórmula alternativa para calcular las variaciones del cronograma, si la cantidad de cronograma ganado es mayor que 0, entonces el proyecto se considera adelantado en el cronograma. Obviamente, ¿no? O sea, el cronograma ganado, hay una forma de calcularlo a nivel numérico para saber si está generando algún crecimiento o no. Y cuando ya tengo el resultado final, yo puedo decir, perfecto, estamos adelantados en el cronograma a nivel de tiempo, a nivel de costos, a nivel de alcance, así que estamos ganando. Y por último, el índice de desempeño del cronograma, usando métricas del cronograma ganado, básicamente se realiza entre el cronograma ganado menos o sobre el tiempo real. Ese es el indicador. ¿Cuál es digamos, el cronograma ganado sobre el tiempo real? Esa división me permite conocer este indicador, el índice de desempeño del cronograma. A veces, cuando algo no me alcance, una de las cosas que yo me comprometo es a tener un índice ganado mayor a 0. ¿Ya? Cuando hago eso, a lo largo del proyecto, yo puedo ir midiéndolo de esta forma, ¿no? Y es eso. Para terminar, chicos, creo que nos falta un minuto justo para poder avanzar con estos conceptos. No sé si ha habido alguna consulta. Listo. Ya. A nivel de la descripción de procesos, planificar la gestión de los costos, que era el primero, ¿no?
Lo que hacemos acá es definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque en principio lo que nos permite la planificación, como mencioné al inicio, es tener todo claro de cómo finalmente voy a obtener esos costos y cómo los voy a transportar o transformar en un presupuesto. Una vez que tengo ello bien claro, empiezo la estimación, el cual es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. Igualmente, así como en la gestión del cronograma, yo en esta parte lo que trato de obtener o buscar es, digamos, acercarnos lo más posible hacia el costo exacto de cada actividad y finalmente de todo el proyecto. ¿Hay estrategias técnicas? Sí. Desde las más, digamos, las más alejadas de esa exactitud hasta aquellas que nos permiten tener, digamos, lo más cercano a esa exactitud. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos. Claro, ya tengo mi lista de actividades con sus costos cada uno, pues sumo todo, tanto los CAPEX como los OPEX, y saco finalmente cuál es el presupuesto que yo necesito para poner en práctica el proyecto. Siguiente, controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. ¿Sí? Durante todo el proyecto y su ejecución hay que tener, digamos, el control correspondiente en relación a la base inicial, la línea base, para saber si estamos excediendo o no el presupuesto que finalmente hemos definido. ¿Ok? Y eso es gestión de costos. Eso es, chicos, eso es por mi lado. No sé si existe alguna pregunta. Tengan claro todo, por favor, cuéntenme. Bueno, de no existir ninguna consulta, quisiera que alguno de ustedes, o si están más, no sé si recuerdan, ya han estado en la última clase. Donde les pedí que por favor me hablen de algún proyecto en particular que quieran que hagamos un ejercicio rápido de cómo lo podríamos gestionar utilizando como base el PMBOK. ¿Alguien, chicos, que haya pensado ello, por favor? De lo contrario, yo voy a tener que plantear un ejercicio, pero me gustaría que sea acorde de lo que ustedes han ido pues escuchando y hayan analizado internamente, ¿no? Profesor, Sara, sí. buenas noches. Como le había dicho, también soy profesora de inglés y ahorita estoy como, es como decir, es un, es como un proyecto, pero recién está formándose, ¿no? Es algo que de repente ahorita recién está como que naciendo, no es que sea un proyecto así que esté del todo concreto, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el proyecto, Sara? El proyecto es, bueno, es dar clases de inglés a jóvenes, tanto niños y a jóvenes, a bajos costos, ¿no? Para la gente de acá, de Villa Salvador. Conjuntamente estoy con este proyecto con una compañera más, también es docente, y estamos actualmente estamos dando ahorita clases de inglés, pero también quisiera yo saber cómo poder un poco más implementar más cosas o de repente qué debería de hacer, de repente tipo de marketing o no sé, qué cosa más podría hacer, porque a veces como recién estamos empezando, entonces poco a poco nos están empezando a conocer, ¿no? Entonces, claro. Ok. sí, esa es la idea, ¿no? La idea. Ok, perfecto. Es entonces una idea. Gracias, Sara. Ya. No sé, chicos, si dentro de ustedes existe alguna otra idea, alguna necesidad. Y finalmente, si existe más de una, pues entre todos votamos y nos quedamos con una, ¿no? Pero de lo contrario, nos quedamos con el proyecto de Sara. No sé, cuéntenme, chicos.
si no pueden activar su audio, pueden escribir. Es una bonita oportunidad para que algún emprendimiento o algún proyecto que estén, digamos, hoy actualmente con problemas, es una bonita oportunidad para que lo podamos ejecutar y desarrollar entre todos. Así que es el último llamado, chicos, porque se nos va la hora. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Bueno, perfecto. Entonces, nos quedamos con el proyecto de Sara. Listo, Sara. Entonces, con todos los lineamientos que más o menos me has ido comentando, hacia la próxima clase vamos a tratar de gestionar tu proyecto desde el conocimiento que tenemos de las áreas que estamos trabajando y vamos a plantear pues un esquema de gestión como tal, ¿ok? Entonces eso es por mi lado, chicos. Los invito por favor a quedarse con Sandra, que tiene algunos temas que comentarles, y desde mi lado invitarlos a que en serio se puedan certificar, ya, porque esta certificación es muy importante que ustedes, sea en un emprendimiento, sea en sus centros laborales, lo puedan tener, ¿sí? Es un primer paso hacia el conocimiento formal de lo que es la gestión de proyectos. Así que traten, por favor, de escuchar lo que les tiene que decir Sandra, y conmigo será hasta el viernes, que será nuestra última clase, ¿ok? Listo, Sandra, te dejo con...